Muchas gracias, Hernán, por la presentación y por la invitación, evidentemente. A mí también me entusiasma de nuevo pues, compartir espacio para intercambiar ideas y demás. Y pues nada, creo que de alguna manera esta presentación sobre todo atiende a parte de lo que estuve leyendo, bueno, cuando me invitaron a estas jornadas, que tiene sobre todo mucho que ver con entender qué es aquello que estamos manipulando a la hora de trabajar con materialidades digitales. Digamos, mucho de la conversación se ha enfocado a entender ciertos grados de, entre comillas, inmaterialidad y cómo esto pues, se ha traducido a diferentes prácticas, tanto teóricas como artísticas y, por supuesto, curatoriales, ¿no? Entonces, pues eso de alguna manera ha sido gran parte de mi investigación, tanto desde la curaduría como desde un área un poco más teórica. Precisamente lo que quiero compartirles el día de hoy va por ese camino. Entonces, bueno, un poco como apunta el nombre de esta conferencia, la intención es pues empezar a desmenuzar algunos de los conceptos detrás de lo que entendemos por una materialidad digital. Y sobre todo mi propuesta tiene que ver con apuntar a que no existe una sola forma de entender la materialidad digital, sino más bien múltiples maneras, y estas están vinculadas directamente con las interfaces que las alojan. Creo que sobre todo la conversación contemporánea ha dado un poco un giro también a entender que existe una dimensión absoluta tangible, como queramos notar, que pues está de alguna manera absolutamente inseparable relacionada con esto que entendemos como materialidad digital, ¿no? Y que de alguna forma ser consciente de que ese plano también existe nos puede dar un espacio como muy particular de conversación, digamos, acortando ciertas límites, aportando ciertas nociones sobre la fluidez de esta materialidad digital. Entonces me gustaría empezar como por algunas concepciones relacionadas con esta materialidad digital y que casi siempre, digamos, se ubican o se reducen de alguna manera a observar cómo es que funciona una máquina, ¿no? En este caso, una máquina que casi en su totalidad requiere de energía eléctrica para funcionar, que requiere de otro tipo de estímulos internos, de otro tipo de elementos internos que echan a andar una maquinaria, y que por el otro lado, toda esta configuración que tiene que ver con sus posibles usos, que tiene que ver con cómo esto, pues de alguna manera se activa o cumple sus funciones, pues tiene otra naturaleza. Entonces, en ese sentido, quizás una de las formas más directas o inmediatas de pensar a esta materialidad digital es precisamente la palabra digital y hacer sentido de lo que esta significa, ¿no? Algunos de esos conceptos tienen que ver con el uno que se convierte en dos, que es justo una propuesta de Alexander Galloway, un poco para desprender esta idea de que lo digital existe exclusivamente a la hora de hablar de una máquina y su funcionamiento. También se habla de estos elementos subdivisibles que existen también dentro de este escenario de manejo y producción, y por supuesto aquello que se relaciona con las unidades discretas y contables, ¿no? Eso me parece que es como un primer gran momento en el cual empezamos a apuntar cuáles son las diferencias entre trabajar con un espectro de lo digital y un espectro de otra naturaleza que casi siempre se limita a observarla desde lo analógico, ¿no? En esta primera concepción de Alexander Galloway del uno se convierte en dos, me parece interesante porque, bueno, entre él y Victoria Freitner también apuntan como una manera de lectura desde, en este caso, muy directamente el lenguaje, se pudiera cumplir también estas formas de entender cuáles son o cómo se ven estas unidades discretas y contables, o qué son esos elementos subdivisibles fuera de la naturaleza, en este caso, del código binario, ¿no? Entendemos que de alguna forma pues, la máquina digital por excelencia es la computadora y que el lenguaje digital por excelencia pues, es precisamente este lenguaje binario, ¿no? Como todo lo que existe dentro del mundo, en este caso de la programación algorítmica computarizada,
se reduce, por decirlo así, a una serie de ceros y unos que se acomodan de diferentes formas y que a partir de esos acomodos se les pueden dar diferentes lecturas, ¿no? Y de ahí es que obtenemos diferentes formatos, que estos formatos entendemos que son increíblemente fluidos, que la forma de traducir esos ceros y unos pues puede ser pues bastante diversa, ¿no? Podemos verla como una imagen estática, como una imagen en movimiento, como sonido, como texto, y al final digamos, del día, cualquiera de estas salidas potenciales que tiene el lenguaje digital, siempre llegaremos a que están hechas de exactamente lo mismo, en este caso, ceros y unos, ¿no? Esta cualidad de la materialidad digital me parece muy puntual a la hora de entender por qué es que consideramos esa ligereza o esa fluidez o de repente un poco como esa capacidad de mutar y que la asociamos muy concretamente con estas formas de trabajo desde lo digital. Sin embargo, si esto lo colocáramos dentro de otra conversación, quizás no tanto de una manera técnica, un ejemplo que me parece que es muy interesante es aquel de pensar diferentes idiomas con respecto a esta noción de si se construyen de manera digital o si se construyen de manera analógica, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, si vemos un idioma, por ejemplo, el español, el portugués, el inglés, el alemán, el francés, podríamos argumentar, bajo estas definiciones, que es un lenguaje, o es una serie de idiomas en este caso, que se constituyen a partir de una lógica digital, en el sentido de que tenemos una unidad básica, ¿no? En este caso una unidad discreta y contable, bueno, una serie de unidades discretas y contables que son las letras. Nuestras letras, dependiendo un poco ahí sí del idioma, van cambiando entre 24, 25, 26. En este caso, pues tenemos un alfabeto romano, ¿no? Y en ese sentido podemos decir que todo nuestro lenguaje está constituido a partir de estas unidades discretas y contables, que a partir de su fusión o mezcla van configurando, en este caso, palabras, que van configurando a su vez oraciones, que van configurando a su vez párrafos, ¿no? Y así podríamos irnos como a diferentes escalas de cómo podríamos componer el lenguaje, al menos desde lo escrito, ¿no? Y en ese sentido podríamos decir que siempre seríamos capaces de alguna manera de volver a ese elemento básico, a esa unidad discreta y contable que es la letra, ¿no? En nuestro caso en particular, pues bueno, nosotros no tenemos como en el lenguaje del código binario dos unidades discretas y contables, sino, pues bueno, de nuevo, ¿no? Entre 24, 25, 26, dependiendo de un poco. Esta, pues digamos, no es la realidad de un idioma como es el coreano, el japonés, el mandarín, ¿no? Diferentes versiones, evidentemente, del mandarín, ¿no? Y esto tiene justo mucho que ver con la forma en la que comprendemos que se configura un concepto. Entonces, pensando, por ejemplo, en un kanji pues es una totalidad, o es, en este caso, bueno, un ideograma que contiene en todo su reflejo un solo gran concepto, ¿no? Entonces, hablando de ese solo gran concepto, no haría nada de sentido que quisiéramos de alguna manera extraer los elementos que configuran a este ideograma para volverlos a componer en otro ideograma similar. Es decir, no funciona de la misma manera en la que utilizaríamos las letras. Las letras, pues sí podemos remezclarlas de tal manera que nos dan otro tipo de palabras que pueden no ser cercanas entre sí, ¿no? Cuando pensamos en esta noción del ideograma, de nuevo, ¿no? muy particularmente de los idiomas orientales, de Asia Oriental, no tienen esa constitución, ¿no? Y entonces podemos, digamos, en este caso, argumentar que entonces esos idiomas no tienen una lógica digital, sino más bien una lógica analógica, ¿no? Esta noción, digamos, cuando llegó a mi vida, me hizo reflexionar mucho sobre cómo entendemos también las nociones de lo digital fuera de ese espectro, en este caso computarizado, porque la realidad es que existen muchas maneras de leer cómo atraviesan estas, digamos, estas nociones digitales muchas otras áreas de la vida.
Ahora, si bien esto, pues bueno, quizás no es necesariamente útil a la hora de reflexionar sobre el lenguaje, específicamente hablando, ¿no?, como de los diferentes idiomas que he mencionado, quizás sí nos permite ver otras formas de plantear qué es lo que entendemos como digital fuera del funcionamiento de una máquina, en este caso computarizada o de otra naturaleza, pero que al final reduzca sus formas de uso a esta de los seres humanos, ¿no? Por otro lado, otras cualidades o preguntas que también surgen a la hora de plantearnos qué existe dentro de estas materialidades digitales, cuáles pueden ser sus potenciales retos, dónde están diferentes áreas de conversación. Pues también tenemos esta correlación que tiene que ver con lo real, lo virtual y lo actual, la representación versus el objeto en sí mismo, el original y la copia, ¿no? Podríamos añadir otras que tienen que ver, por ejemplo, con la distribución y la autoría, etcétera, ¿no? Quizás estas tres son como las primeras que empiezan como a decantar dentro de esta fluidez o estas formas de repensar esas materialidades que se reconstituyen una y otra vez a partir de un lenguaje que está hecho de los mismos elementos, pero que puede tener salidas bastante diversas. En ese sentido, creo que una de las, quizá como de los grandes limitantes a la hora de hablar también de estas materialidades digitales es considerar que en su totalidad lo que existe dentro de este plano digital es en sí mismo virtual, ¿no? Cuando en realidad lo que sucede es que parte de esto es virtual y parte de esto existe en un plano de lo real complementario a lo virtual. Es decir, lo real y lo virtual no son excluyentes entre sí. Lo virtual es una forma de lo real, ¿no? Ahí sí podríamos decir que entre lo virtual y lo actual sí hay una distancia, y lo actual es algo que está digamos, presente o que se hace aparecer de alguna manera de una forma en que podemos absorberlo a partir de todos los sitios, ¿no? En ese sentido, me parece interesante también plantear pues, este espacio intermedio, ¿no?, entre lo real y lo actual, como más bien es el escenario de lo virtual. Ahí es donde entra justo esta conversación que tiene que ver con la representación y el objeto en sí mismo, ¿no? Aquí podríamos decir que hay muchos elementos que existen fuera del lenguaje digital que se sintetizan a partir del mismo y que entonces operan o existen en un plano de la representación. Un ejemplo muy sencillo podría ser tomar la fotografía de una taza que existe fuera del lenguaje de lo digital, fuera de las materialidades de lo digital, que se traduce a las materialidades digitales a la hora de ser, en este caso, capturada por una cámara digital, que convierte, digamos, como este objeto en una imagen. Es decir, en la representación del objeto y no el objeto en sí mismo. Pero por otro lado, cuando pensamos qué sucede, digamos, en el otro extremo es aquellos elementos que en su naturaleza existen desde el plano digital y que después se traen a otro plano o que se extraen desde ese plano de la materialidad digital para convertirlos en otra cosa. Ahí podríamos decir, por ejemplo, un modelo 3D que se esculpe totalmente, que inicia desde ceros y unos, y ese es un plano, por decirlo de alguna manera, nativo. Ese ya es el objeto en sí mismo, ¿no? Si ese objeto existe dentro de la pantalla y que fue siempre manipulado dentro de estas materialidades de ceros y unos, decidimos extraerlo de su materialidad original, ¿no?, y convertirlo, por ejemplo, en una impresión 3D, esa impresión 3D, argumentablemente, salvo que haya una intención muy puntual al respecto, podríamos decir es, de hecho, la representación y el objeto es el plano de lo digital, ¿no? Esta creo que es una conversación que fue muy interesante, por ejemplo, ¿no?, como a lo largo del 2020-2021, particularmente dentro del plano de los museos y las instituciones culturales, en donde, claro, a la hora de cerrar los espacios físicos, las preguntas tenían que ver sobre todo con cómo vamos a mostrar nuestras colecciones que no son nativas digitales dentro de un espacio digital. Y entonces como que había ahí justo una tensión de decir, bueno, no se puede reemplazar la experiencia, esta no es la obra en sí misma, no podemos tampoco de alguna manera terminar de entender la obra en su totalidad a partir de fotografías o videos, ¿no?, o incluso escaneos 3D, qué sé yo.
Pues porque esa no es la obra per se, ¿no? Pero lo mismo aplicaría a piezas que existen naturalmente o nativamente dentro del plano digital, a las que históricamente siempre se les quiso extraer de la pantalla, ¿no? Desde mi lado como curadora, esa conversación con respecto a sí, pero cómo lo sacamos del internet o cómo lo sacamos de la pantalla, era una conversación bastante común, ¿no? Porque pareciera que tiene que haber una excusa material fuera de la pantalla para que esta pieza pueda tener cabida dentro de un plano expositivo o de conversación de experiencia. Cuando la realidad es que a la hora de hacer eso, estamos igualmente extrayendo un objeto digital para convertirlo en una representación del mismo y que no nos permitiría abarcarnos en totalidad. Entonces, creo que ahí sí es bien interesante considerar cuál es esa dimensión, sobre todo que las prácticas artísticas tienen mucho que ver con una intención discursiva, ¿no? Pero que al mismo tiempo nos permite hacernos conscientes de entonces cómo operan esos intercambios de materialidad, si son pertinentes o no. Y nos hace también, creo, preguntarnos sobre las interfaces y cuál es su rol dentro de toda esta conversación. Y por último, pues bueno, evidentemente la idea del original y la copia, que de nuevo operan de una manera muy distinta dentro del plano de la producción nativa digital, que en este caso, pues bueno, ¿no? Podemos decir que prácticamente cualquier espacio de la materialidad digital es imposible tener un original primero, ¿no? O un gran original del cual se desprenden el resto, porque la realidad es que la mayoría del software con el que trabajamos, si no es que todos, ¿no? Funcionan a partir de guardar copias de seguridad, ¿no? Copias de seguridad cada cierto tiempo, ¿no? Cada cierta cantidad de minutos, y que eso a la vez se va alojando dentro de una memoria, ¿no? Que los va, pues de alguna manera, reconfigurando con cada mutación, ¿no? Pero la realidad es que sería muy complicado pensar o plantearnos la idea del original como tradicionalmente lo haríamos con otras materialidades. Esto, pues bueno, un poco nos lleva a cuáles son esas posibles consideraciones, ¿no? De las materialidades digitales y pues un poco a mi gusto tienen que ver con tres categorías, ¿no? Por un lado, y un poco vinculado a esto que hablábamos como sobre la copia, las copias de seguridad, la imposibilidad de tener un original, tiene que ver con una cualidad muy concreta de la materialidad digital y de otras, pues no es exclusiva de lo digital, pero aquí creo que es algo bastante predominante, y es que la materialidad digital o un archivo digital, o cualquier formato digital, es capaz de ser clonado de manera ilimitada, sin desgaste ni modificaciones. Obviamente teniendo la intención de hacer tal cosa, ¿no? Aquí esto me parece muy particular porque lo habíamos visto en otro tipo de formas, en este caso materiales, ¿no? Quizás vinculadas a otro tipo de distribución, en donde empieza esta conversación sobre el original y la copia de una manera bastante más contundente, pues digamos como a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, con estos dispositivos tecnológicos como son el cinematógrafo, la cámara fotográfica, ¿no? Que nos permiten, digamos, por decirlo de alguna manera, revelar, en el caso de la fotografía, múltiples veces la misma imagen, ¿no? Ahí quizás se abre una conversación con respecto a los valores de esas nuevas copias, por decirlo así. Sin embargo, en cada una de esas nuevas copias hay un cambio, ¿no? Hay un desgaste que va sucediendo a través de la manipulación del material. Ese desgaste es algo que puede, si tenemos la intención de, no existir en el plano de lo digital, porque al final del día es una concatenación de ceros y unos. Y si podemos reformular esa concatenación de ceros y unos en el mismo orden y abrirla en el mismo espacio, ¿no? Digas en el software que tenga que ser leído, pues argumentablemente podríamos clonar estos elementos sin necesidad de considerar un desgaste o una modificación, ¿no? Esto sucede también en una conversación quizás más amplificada a la hora de generar o de compartir contenidos en Internet, en donde quizás ahí lo que podría ser argumentable es que quizás el archivo en sí mismo no es el que se clona, pero el hecho de que podamos tener acceso simultáneo, eh, digamos como al mismo tipo de elementos, es una especie en sí misma de clonación, ¿no? Esta cualidad, de nuevo, no es exclusiva de lo digital, pero creo que aquí se hace muy evidente, sobre todo por las conversaciones que detona a la hora de platicar con respecto de la distribución, la original y la copia. Por otro lado,
pues esto que tiene que ver también con la fluidez de estas materialidades y las posibles formas que pueden adoptar, también es entrar a la conversación. Hablamos de que si bien, ¿no?, otro tipo de materialidades pueden ser bastante fluidas, no lo suficiente como para poder tener la cantidad o la diversidad de posibilidades y de complejidad de distribución y de intercambio como aquellas que hemos visto en las últimas décadas con la materialidad digital, que podríamos argumentar se ven desde la creación de bases de datos, navegadores e interfaces, hasta otro tipo de formatos concretos como el texto, la imagen estática, la imagen en movimiento, el audio, objetos en 3D, o un plano más profundo, por decirlo así, que tiene que ver, por ejemplo, con sistemas generativos, inteligencia artificial, redes de aprendizaje, cadenas de bloques, que en este caso también toman en cuenta otras áreas o una multiplicidad también de colaboración, digamos, distribuida de manera que aporta a esos cambios o a esas mutaciones sin tener que ser alterada desde el mismo espacio, con el mismo objeto y a través del mismo cuerpo, ¿no? Que eso también le dota de otras cualidades. Y finalmente, pues digamos, esta dimensión de la metaherramienta, que me parece también súper interesante porque creo que por un lado ha sido algo muy interesante como de leer dentro de la producción artística, pero también ha sido una limitante, ¿no? En este caso, esta metaherramienta, de nuevo, pues casi que por excelencia es la computadora, pero lo que sucede es que la computadora es un elemento de por sí fluido, ¿no? Es decir, es un elemento tecnológico que tiene diferentes formas de uso, en este caso simultáneamente es un objeto de entretenimiento, un espacio donde se colocan afectos, un espacio informativo, un espacio de trabajo, de educación, entre otras muchas cosas, ¿no? ¿Qué pasa cuando este mismo objeto o este mismo elemento lo consideramos o lo aproximamos de alguna manera pues a una multiplicidad de usos en donde distinto, por ejemplo, al ejercicio de la arquitectura, ¿no?, nos permite desprendernos, o parecía que nos permite desprendernos, de que el objeto es el que contiene un solo uso. Y esto puede ser también una limitante, ¿no? Porque lo que sucede es que, dado que todo puede pasar ahí dentro, ¿no?, o todo tipo de transacciones pueden ser concretadas ahí dentro, pues de alguna manera eso también hace mucho más retador el poder identificar las intenciones de ciertos contenidos que vemos a través de estos dispositivos. Por ejemplo, en el plano de lo artístico, ¿no? Poder identificar qué de lo que está sucediendo allá adentro tiene las intenciones de ser una obra de arte, por ejemplo, ¿no? Puede ser un poco menos directo o inmediato a que si lo tuviéramos en un espacio arquitectónico de las cualidades de un museo, en donde el uso del espacio o el uso del suelo ya empieza a colocar, pues digamos, un discurso específico sobre lo que lo habita. Y de nuevo, esto puede ser una limitante o puede ser una posibilidad. O sea, todo el universo, por ejemplo, del NetArt de principios de los 90 y hasta principios de los 2000, yo creo que más bien esto lo veía como una posibilidad. El no tener un discurso impuesto sobre algo que estamos viendo, en este caso, en esta meta herramienta, ¿no? Y que si nos lo encontramos, tenemos pues la capacidad o la decisión pues de validarlo o valorarlo como nosotras queramos verlo, ¿no? Lo cual puede ser muy potente para una obra. Sin embargo, de nuevo, ¿no?, también estas cualidades de la fluidez que no tienen los espacios arquitectónicos a los que estamos acostumbrados a habitar, tiene otro tipo de efectos sobre las lecturas posibles de lo que sucede dentro de estos dispositivos. Y un poco para cerrar esas ideas, una de las razones por las cuales a mí me interesa empezar a hacer este ejercicio de observar estas materialidades digitales como un total, ¿no?, como un espacio que considera un gran todo, ¿no?, tiene mucho que ver, bueno, tiene mucho que ver con esto, pero esto que estamos viendo acá, de alguna manera, pues son consecuencias también de un escenario sociopolítico y económico bastante complejos y que, pues, sin duda, con el uso de muchas de estas herramientas, se ha vuelto quizás un tanto más opaco, ¿no? En ese sentido, creo que el lugar en el que es común que reflexionemos sobre estas materialidades digitales, pues tiene que ver como con el extremo superior de esta diapositiva, ¿no? Regularmente hablamos de que estas son materialidades blandas, ¿no? Hablamos de esas cualidades
pues digamos, como muy flexibles del software, ¿no? O sea, también un poco como haciendo esta alusión a que el software, pues es el cerebro y el hardware es el cuerpo, ¿no? Y en ese sentido, pues que ese software tiene la capacidad de convertirse en lo que sea, un poco lo que ya habíamos platicado, pues en las diapositivas anteriores, ¿no? Sin embargo, esta solo es un área en la que se colocan esas materialidades digitales, ¿no? Si bien, por supuesto, existe esta cualidad de lo que opera dentro, o lo que está, digamos, afianzado como a ese espacio de manipulación flexible, de mutación, de clonación, de viralización, de accesos simultáneos, ¿no? Entre muchas otras cosas, esos contenidos casi siempre los relacionamos a una forma de poder blando, ¿no? Esta propuesta de Joseph Nye de los 90, en donde pues consideramos que dada esa fluidez, esa capacidad de distribución, capacidad de mutación, de propagación evidentemente ideológica y demás, pues hablamos de un poder que se asocia regularmente a la propaganda, al capital social cultural, a los estereotipos asociados a la imagen, ¿no? Y contenemos de alguna manera pues esa conversación dentro de esos espacios, que si es de por sí ya bastante, bueno, compleja, lo hemos visto de nuevo, ¿no? Como en los últimos años con una fiereza, la verdad es que bastante violenta. También existe otra dimensión que creo en este momento tendría que ser indesprendible de esa conversación y que tiene que ver con la cara de las materialidades duras, ¿no? En este caso, con ese hardware, con esa interfaz sólida de la que todavía no podemos desprendernos, ¿no? Porque en este plano de las materialidades blandas y del poder blando, pareciera que siempre estamos argumentando encima, digamos, como del desprendimiento del objeto en sí mismo, que en este caso sería pues esa carcasa, ¿no? O ese dispositivo físico que de hecho cargamos y que tiene un peso y que tiene una forma y una textura y demás, ¿no? Y esto a veces me parece que resulta peligroso, pues, ¿no? Resulta peligroso sobre todo en el escenario de crisis ecológica en el que nos encontramos, dado que estas materialidades duras, pues bueno, al final son los dispositivos e interfaces físicas que manipulamos con nuestro cuerpo y que al final son resultado del extractivismo, de trabajos forzados, evidentemente de contaminación, que evidentemente también muchísimas compañías hacen uso de pues, estos sistemas de obsolescencia programada para que tengamos que seguir adquiriendo dispositivos o prótesis de estos dispositivos para que puedan seguir operando, ¿no? Para que podamos seguir conectados. Y que sobre todo desde Latinoamérica, bueno, en mi caso particularmente desde México, esta cuestión del extractivismo y los trabajos forzados, pues es algo que azota muy literalmente pues las minas del país, ¿no? Evidentemente no es el único, pero que de nuevo, ¿no? Como que en esta conversación de las materialidades blandas y como de la fluidez de lo digital, pareciera que no tienen cabida. Y a mí me parece que es muy importante regresarlas a la conversación, ¿no? Porque al mismo tiempo, así como esas materialidades blandas operan de la mano del poder blando, pues estas materialidades duras operan de la mano del poder duro, ¿no? Del poder de alguna manera tradicional, opresivo, directo y violento, ¿no? Este que hace uso de la acción policíaco militar, coerción económica, del acceso selectivo al sistema de salud, ¿no? Y es por esto que creo que en este punto podríamos apelar a pensar que esas materialidades digitales son las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Y en este caso, pues bueno, una materialidad digital puede ser considerada aquella que existe en un sistema específico de una computadora de escritorio, pero también es aquella y es distinta a la que opera en un teléfono inteligente y es distinta a la que opera dentro de una tableta. Y no solamente por el tipo de, digamos, contenidos que pueda tener y las formas en las que interactuamos con estos, sino también las implicaciones que tiene para con el cuerpo que lo está recibiendo o que está absorbiendo lo que está sucediendo ahí, que por supuesto estas relaciones de textura y de escala tienen una cabida, pero también que tienen que ver con un espacio de accesibilidad o de no accesibilidad, ¿no? Dependiendo de cada uno de estos dispositivos, y finalmente que cada uno de estos objetos siguen siendo objetos que tienen cualidades, en este caso, ¿no? Dirigidas o puntualmente observadas desde pues estas acciones del poder duro, ¿no? Aquí, pues bueno, solo como cierre, pongo muy ahí en intermedio como esta noción del wetware, ¿no? Que quizás todavía está muy planteada desde la ciencia ficción, pero que justamente tiene que ver con estas interfaces duras, ¿no? Que se insertan más bien en el cuerpo y que el cuerpo entonces se convierte en una especie de extensión de esa interfaz y que carga
a pues estas materialidades blandas o este software, ¿no? Sin duda esto, si bien no lo vemos como tan amplificado en la conversación, pues es algo que ya podríamos decir existe en múltiples formas, quizás unas más, entre comillas, inteligentes que otras, ¿no? Pero que pues esa, no sé, como cyborgización de los cuerpos, pues es también algo que está muy puntualmente colocado en la conversación, sobre todo desde la medicina, desde hace algunos ayeres, ¿no? Y que creo que también es un lugar en el que tendríamos que empezar a observar qué pasa ahí, porque no es que nos estemos desprendiendo de las interfaces, sino que más bien nos convertimos en una extensión, ¿no? Nuestros cuerpos se convierten en una extensión de esas interfaces. ¿Qué tanto podemos empezar a conversar sobre si esto puede ser un poco menos incisivo con respecto a, por ejemplo, la obsolescencia programada o al revés? ¿Qué tanto que esto pueda vulnerar muy directamente a nuestros cuerpos como interfaz? Pues bueno, creo que esa conversación está ahí un poco pues pendiente, ¿no? Pero bueno, un poco esta es mi propuesta para el día de hoy y justo sí quería dejar un par de minutos si es que hay como comentarios, dudas, lo que sea, yo encantada también de seguir acá en estos minutitos compartiendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Norín. Bueno, el aplauso fue de carne y hueso, acá en la audiencia de carne. Sí, tenemos todavía como 5, 8 minutos para preguntas, así que hacemos una ruedita de 2 o 3 y... Sí. Martín. ¿Yo? Gracias por tu exposición, me pareció interesantísima, supongo que a todas y a todos acá me pareció muy interesante. Y me preguntaba por la... A ver, se parte de un supuesto con el que creo que todos compartimos, que es que lo digital tiene su propia materialidad, ¿no? El otro día conversábamos sobre el texto de Stigler, ¿no? y la hipermaterialidad que en realidad entrena lo digital. Y me surgían preguntas sobre la relación entre una materialidad y la otra, que es algo sobre lo que en el último apartado de tu exposición algo mencionaste. Vos decías al comenzar tu exposición que bueno, había cierta recurrencia por la insistencia de sacar lo digital y llevarlo al mundo físico como si recién allí apareciera la materialidad de aquello que en realidad ya lo tiene y que es su materialidad nativamente digital. Entonces me preguntaba por la relación entre una cosa y la otra en términos de jerarquía, es decir, si acaso es posible una materialidad digital sin materialidades físicas, ¿no? Es decir, cuán posible es algo nativamente digital sin la interfaz o una metaherramienta como una pantalla, un altavoz, que en última instancia es lo que habilita físicamente la posibilidad de esa materialidad digital. Entonces, en fin, mi pregunta es si lo digital existe, si vamos a la vieja categoría hegeliana, si lo digital existe en sí, o si solo existe en la medida en que está atravesado por la interfaz del orden de lo físico, ¿no? Por esa otra materialidad que conocemos más tradicionalmente en el largo plazo. Bueno, gracias. Bueno, hago una muy cortita yo. Tal vez en algún punto relacionado con la de Martín. Frente a esta idea de materialidad que traes, digamos, ¿qué lugar habilita para la experiencia? Yo pensé más en tu trabajo como curadora, digamos, ¿no? Bueno, ¿cuál es el espacio para la experiencia que se habilita, que se posibilita en estos objetos nativamente digitales, digamos, para la experiencia creativa, por un lado, que justamente se uniformiza de alguna forma, en el sentido de la interacción con la herramienta? Bueno, ¿qué tipo de experiencia habilita o deshabilita en términos de apreciación, relación con esos objetos? Bueno, pues en cuanto a la primera pregunta, creo que de alguna manera respondernos de la interfaz ha sido como el sueño de la innovación tecnológica por muchos años.
como una metáfora de la innovación tecnológica, ¿no? Pensar que todo inicia en un sólido, en esos sólidos analógicos que de alguna manera pues se multiplican porque hacen como estos ejercicios de acción-reacción y que cada uno contiene una sola gran acción, ¿no? Un par de acciones cuando mucho. Luego esta parte como transición hacia lo líquido, que es justamente el asociar estos lenguajes digitales que son bastante más fluidos a otras interfaces que pueden adoptar también otras cualidades matéricas, pues, ¿no? O sea, pueden ser más grandes, más chicas, cuadradas, rectangulares, ¿no? Como que ahí empiezan como a jugar con esas formas. Y ahora, pues, un poco la conversación con respecto a esas interfaces gaseosas, ¿no? O creo que, pues, de alguna manera estamos como situados en ese lugar. Me imagino que un poco esta idea del wetware tiene que ver con eso, ¿no? Como ese elemento que más bien crece en un cuerpo vivo y que creo que justo tiene relación, por ejemplo, con estos experimentos que se han hecho de guardar datos en el ADN, por ejemplo, ¿no? Entonces la interfaz se convierte en un cuerpo, en este caso el ADN inserto en otro cuerpo vivo, ¿no? Creo que ahí sí ha habido algunas exploraciones artísticas que tienen que ver con eso. Pienso un poco lo que hace Solimán López, por ejemplo, ¿no? Que justo hace como esas impresiones de datos sobre objetos o sobre elementos vivos que podríamos decir que empiezan a desprenderse de la interfaz, aunque en realidad lo que hacen es que toman otra forma de interfaz, ¿no? Esa interfaz pues igualmente es múltiple porque lleva a cabo muchas otras funciones, pero está guardada, por decirlo así, pues en un cuerpo que podríamos o no considerarle como interfaz, ¿no? Creo que por ahí podría haber una exploración también interesante. De repente creo que suena un poco como aún ciencia ficción, ¿no? Como tal cual liberarnos como de ese uso de interfaces. Creo que, pues sí, o sea, a lo mejor ese camino yo lo veo muy vinculado, pues sí, precisamente como con el bioarte y como con otras formas de contemplar espacios para guardar información en este caso, que eso es lo que hacen al menos al día de hoy esas interfaces, no, o sea, esas interfaces cuerpo, interfaces ADN. Creo que al menos por lo que yo conozco, no ha habido otra función, ¿no? O sea, como más allá de alojarlo, que puede ser ya pues un discurso bastante potente dependiendo pues las intenciones, ¿no? No estoy tan segura que hoy podamos ver otro tipo de ejemplos que de hecho puedan accionar esos contenidos, ¿no? Sino que más bien puedan pues alojarlos, que tal vez por ahí ya hay un camino, ¿no? Y creo que de alguna manera eso también se relaciona con tu pregunta, Hernán, porque de alguna forma, no sé, como que la vez pasada pensaba como, bueno, ¿qué otra materialidad tiene como esa cualidad de no ser original o exclusiva, que puede replicarse, clonarse, etc, etc? Y bueno, evidentemente todo lo que tiene que ver con el concepto, ¿no? O sea, todas las prácticas de arte conceptual ya eran eso. Ya eran la idea, pues, ¿no? O sea, ya no era el objeto, era un poco, pues, esa conversación que tenía Lucy Lippard en los 60, 70 con la desobjetualización de la obra de arte. Y que entonces creo que pasa la misma intuición. Primero se salta al cuerpo y entonces es el performance, ¿no? Y entonces el cuerpo es el que acciona o el que aloja estas instrucciones, que bien podríamos decir es un ejercicio algorítmico, porque al final es una serie de instrucciones que se llevan a cabo en lugares concretos, ¿no? Y que el cuerpo es el que las encarna, pero no es que el artista sea, digamos, es decir, es la obra cuando activa la obra, ¿no? Pero su cuerpo, al no activar esa obra, es su cuerpo y nada más, por decirlo así. Un poco lo que está pasando ahora como con alojar estos datos en el ADN de ciertos seres vivos, ¿no? Y creo que estamos ahí y tal vez, o sea, el siguiente paso, digamos, en esa historia del arte que ya vimos suceder, fue justamente extraerlo al formato de la idea, ¿no? Como esa serie de instrucciones que te hacen pensar, reactivar, contemplar eh, lo que sea que se está proponiendo dentro de la obra, ¿no? Y pienso que de alguna manera ha sido como el espacio más, no sé cómo decirlo, como particular, digamos, para plantear al arte, ¿no? Pero creo que ya lo hemos hecho antes, ¿no? O sea, justamente pienso, no sé, en obras como las de Sol Levitt, ¿no? En donde, pues si bien él tenía una práctica como pintor, al final decide que también su obra es dejar instrucciones para que alguien más haga estos murales en otro lado.
Y entonces, de alguna manera, no es solo el concepto, sino la instrucción que está alojada de alguna forma en otros planos, en este caso en el papel, ¿no? Pienso en la práctica también de Tino Sehgal, ¿no? Que también es performer, pero que él no activa su performance, que él escribe las instrucciones del performance. Para mí él es pues un gran artista algorítmico, pues, ¿no? O sea, es un poco lo mismo, como escribir estas instrucciones que alguien más ejecuta, que en el caso de las prácticas digitales regularmente lo ejecuta un dispositivo digital, pero en el caso de Tino Sehgal lo ejecutan otros cuerpos, con los que entra en conversación también, ¿no? Yo creo que quizás estamos más bien en ese punto en el cual las formas de activar o de accionar esa posible experiencia, creo que cada vez más tienen que ser, digamos, como abiertas a cualquier dispositivo, por decirlo así, ¿no? Pienso mucho como en estas prácticas de situar casi como estos hotspots que se puedan acceder o que se puedan activar a partir de los dispositivos de quien sea que esté cerca, ¿no? Un poco un sistema, digamos, sí distribuido, pero acotado a un espacio específico. Quizás ahí es donde podamos otra vez como regresar a estas otras formas de entender esa experiencia, que quizás ya lo tenía de repente el videomapping, por ejemplo, ¿no? Que sí es una práctica totalmente enraizada en una manipulación digital, pero que sucede en un sitio específico, que se podría replicar sin duda, pero que al final se asocia como un solo lugar, pero este lugar es abierto, ¿no? O sea, como que tiene otras cualidades ahí que quizás yo lo que haría sería observar cómo fue de nuevo ese tránsito entre las prácticas de desobjetualización de los 60s, porque creo que un poco estamos orientándonos otra vez como hacia allá, ¿no? Y a lo mejor sí, terminamos volviéndonos a inventar el arte conceptual, qué sé yo. Muchísimas gracias. Me agradezco un montón por esta participación y seguimos con otros medios. Muchas gracias. Seguro, muchas gracias.